Muy buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que nos mires. Te damos la más cordial bienvenida una vez más a esta entrega de contenido que hacemos aquí en tu canal. Amigos de Jesús Nazareno, gracias por acompañarnos. Estamos domingo. Ojalá y te la estés pasando muy a gusto con tu familia o descansando o en donde quiera que te encuentres. Igual eres bienvenido. Igual eh, es muy valiosa tu participación, tu apoyo. Es muy valioso que nos mires y sobre todo que aprendas y reflexiones y te motives a estudiar el contenido que subimos con tanto cariño para ti. El día de hoy vamos a hablar de un caso muy alentador, de una noticia importante, que va a depender de ella nuestra inclinación como católicos hacia un lado y nuestra esperanza también. Jesucristo nos advirtió, bueno, no nos advirtió, nos prometió que Él siempre estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también dice que nos prometió que los poderes del infierno no iban a prevalecer sobre la Iglesia Católica. La Iglesia de Jesucristo. Hemos visto en este y en muchos canales más cómo se ha venido desatando una ola de problemas, desesperanzas, desilusiones, y vemos ataques, errores de unos, errores de otros. En resumidas cuentas, a veces parece que las cosas en la iglesia no pasan o no van como quisiéramos que fueran, o no es lo que nosotros esperábamos de nuestra Santa Madre Iglesia. Eso tiende a desanimarnos mucho. Tiende a que incluso pensemos en dejar la iglesia. Las pruebas se pueden ver, son muy contundentes. Muchos protestantes están llenos de ex católicos. Las sectas se engordan por los ex católicos que deciden dejar a Cristo e irse hacia otro lugar. En fin, son muchos los que han abandonado la iglesia. Sin embargo, estudiando un poquito las Sagradas Escrituras y viendo lo que pasa en noticias de todos los días, igual nosotros los católicos que estamos aquí tenemos tendencias a desanimarnos, a decir que pues, ¿cuándo vamos a salir adelante? ¿Cuándo va a haber una de nosotros? ¿Cuándo podremos ganar? Si lo aterrizamos un poquito más esta idea, podemos entender, por ejemplo, que el Papa Francisco, los cardenales, que cierto grupo de cardenales no da lo que debería de dar, que el pontífice no cumple como debería de cumplir, incluso hay un grupo abierto dentro de los católicos que está en contra, totalmente en contra del Papa Francisco. En fin, puede haber mucha desesperanza, puede haber mucha desilusión. Sin embargo, si volvemos a mirar o si volteamos a ver la promesa de Jesucristo, podemos pensar que hay algo de esperanza. Hay esperanza. El Espíritu Santo va a actuar sin temor a equivocarnos. Y cuando Jesucristo dice que los poderes del infierno no van a prevalecer sobre su iglesia católica, se está refiriendo a cosas serias, ¿no? El Espíritu Santo tiene que poner orden y tiene que rescatar su iglesia católica de las garras del demonio, de las garras de este mundo. Hay un grupo de sacerdotes, nueva generación, que podría darle una vuelta al mundo y que podría incluso salvarnos un poquito o restaurar un poquito o darnos un tiempo de paz dentro de la iglesia o confortarnos en pensar que los sacerdotes nuevos pueda que vengan con un cambio para nuestra iglesia católica. Y es un grupo muy nutrido de sacerdotes, por lo tanto, estos están en la mira del modernismo. Vamos a mostrarte bien la información de qué es de lo que se trata. Ahí los tienes a estos sacerdotes y vamos a mostrar esta información. Si hay esperanza, si no hay esperanza, si puede pasar, si no puede pasar. Vamos a analizar este tema que es muy interesante. No hay peor error para cualquier persona que no, no hay peor, no hay peor error al prever el futuro que imaginarlo como una prolongación del presente. ¿Escuchó el refrán? No existe peor error para poder prever el futuro que imaginarlo como una prolongación del presente. Los que mandan hoy en cualquier esfera, pero también la eclesiástica, tienden a acercarse o a entrar de lleno en una edad de probeta, lo que les hace difícil aceptar el relevo generacional. Dicen que la ciencia avanza funeral a funeral, es decir, que las vacas sagradas y gordas de cada disciplina impiden mientras viven y mandan que se esparzan
y triunfen las nuevas ideas. Hace falta que esos mandatarios abandonen sus puestos, ya sea por la jubilación o por la muerte, para que la generación siguiente tenga alguna oportunidad real de imponer una nueva visión, incluso también en la Iglesia Católica. En la Iglesia de Francisco, por así llamarla, por usar esta expresión ambigua, pero es una expresión que cabe muy bien, el cambio, la renovación y la apertura a las sorpresas, a la novedad, es una retórica dominante, pero tienen muchas de nota falsa, de espejismo, y es que las novedades que se adelantan van siempre por la misma senda, en la misma dirección, la emprendida hace medio siglo y que encendió a quienes hoy gobiernan y están ya más cerca de los 80 que de los 60, mis queridos hermanos en Cristo. Ahorita lo vamos a explicar. Porque quienes hoy tratan de reavivar el cadáver de las primaveras eclesiales luchan en vano con la biología, por poderosos que sean sus dominios actuales sobre el panorama eclesial, sus formas y sus deslices no pueden durar, y el testigo lo recogerá otros que no han tenido sus mismas experiencias históricas, aunque aquel mayo del 68 y que quizás tampoco tengan intenciones de seguir por el mismo camino. Por eso, la pregunta clave aquí es, ¿cómo son los sacerdotes que hay o que hoy se quieren ordenar? ¿Y y que mañana serán algunos de ellos obispos, cardenales, posibles papas? Y si tomamos en cuenta lo que declaran un añoso abanderado de todas las renovaciones posconciliares y el padre Brennan joven, y lo voy a poner en tu pantalla para que lo veas. Padre es irlandés, padre ya es un hombre mayor, como lo puedes ver. Brennan Hope dice: si tenemos en cuenta las declaraciones que dijo este abanderado de las renovaciones posconciliares, que es pieza clave en el esfuerzo sinodal de la Iglesia en Irlanda, las noticias no son muy buenas y muy alentadoras para los que quieren conservar el modernismo. Lo dice entre preocupado e indignado en un video que se promulgó en redes sociales, donde dice que las noticias no son nada buenas, son alarmantes, y se queja mucho de los jóvenes. Hablando de sacerdotes jóvenes, una de las dificultades que tenemos, dice este sacerdote irlandés, es el bajo número de vocaciones. Otra dificultad es que las vocaciones que están teniendo son como los sacerdotes de mi parroquia en los años 40-50. Son tradicionales, quieren vestirse de negro, quieren ponerse la sotana, quieren hablar del pecado a la gente, quieren la misa en latín, quieren ponerse las vestiduras y todas estas cosas, como lo hacían en los años 40, 60 y 70. Hace años que, por lo tanto, no tengo esperanzas en los sacerdotes jóvenes. Preferiría que no los tuviéramos, y es así, ya que la gente no sabe qué hacer con ellos. Entonces podemos concluir que hay esperanzas, mis queridos hermanos en Cristo. Fíjate, vamos a platicarte de esto. Resulta, mis queridos hermanos en Cristo, que la mayoría de gente o de sacerdotes, cardenales, que quieren conservar el modernismo son los empedernidos que se enlevaron con el espíritu del concilio, con estas ideas que fueron ellos impregnados después del mal llamado Concilio Vaticano II, bueno, el espíritu, y se empezaron a tener aquel celo reformador. Esos son los que están gobernando la iglesia en estos momentos, son los que tienen más poder, cardenales, obispos, arzobispos. Entonces ellos son los poderosos, ¿sí? Están haciendo circo, maroma y teatro para acabar con la Iglesia Católica. Si tú te fijas, los que persiguen a la Iglesia Católica no son los jóvenes. Los que quieren acabar con la Misa Tridentina no son los jóvenes. Son los viejos. Son los viejos empedernidos del espíritu del concilio que quieren renovar y reformar y renovar y cambiar y quitar y poner a la luz de aquella masónica reforma que se le quiso hacer a la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano II, traición que el Papa Pablo VI sufrió.
Y están luchando por hacerlo. Poco a poco, de una forma o de otra, lo están haciendo. Sin embargo, como lo dice el texto, la biología los gana. Ya están cerca de los 80, se están acabando. Entonces aquí lo clave está en qué quieren hacer, cómo son las futuras generaciones de sacerdotes. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque casi no hay sacerdotes, en primera. Y en segundo lugar, los pocos o donde están surgiendo más sacerdotes, quieren volver al tradicionalismo. Quieren ser tradicionales. Quieren ponerse la sotana. Quieren volver a lo básico. Quieren obedecer a la iglesia. Por eso estos hombres se incomodan, claro. Y dice este cardenal, es mejor que no los tuviéramos. Este padre de Irlanda, perdón. Es mejor que no los tuviéramos. En pocas palabras, quieren deshacerse quieren deshacerse de los sacerdotes jóvenes. Por eso vemos en el sínodo alemán que se está queriendo acabar la figura del sacerdocio. Si tú te fijas y observas poquito, los alemanes quieren cambiar la figura sacerdotal para que los laicos sean los que gobiernen en las iglesias, para que los laicos sean los que administren los sacramentos, para que los laicos sean los que lleven las riendas de la iglesia católica. Porque ellos saben que si le apuestan al sacerdocio como está hasta el día de hoy, no lo van a lograr. Hay mucho cura que está haciéndose preguntas, muchos curas que ven el desastre, que se cometió ese mal llamado espíritu de concilio. Vaticano II. Muchos curas que quieren volver a ponerse la sotana, como dicen, vestirse de negros, hablar de lo que es la iglesia católica, hablar de pecado, hablar de salvación, hablar de arrepentimiento, hablar de juicio, hablar de infierno, hablar de gloria. Y esto no les parece a los modernistas. De tal manera que los modernistas van a desencadenar una persecución férrea contra cualquier sacerdote que se quiera portar como estos. Incluso en seminarios, mis queridos hermanos en Cristo, sacerdote que quiera la tradición está prohibido que se ordene. Es decir, sacerdotes que quieran estudiar la filosofía perenne, a Santo Tomás de Aquino, San Agustín, sacerdotes que quieran estudiar los padres de la iglesia en latín, sacerdotes que quieran aprender el latín, el griego, el arameo, el hebreo, están despedidos, no pueden ser admitidos en el sacerdocio, no los dejan ordenar. Sacerdote que quiera ordenarse para celebrar la misa tridentina es un impedimento que siga en el seminario y que se ordene. Ellos saben que le tienen pavor a esto, ellos le tienen terror a la tradición. Es importante, mis hermanos en Cristo, que consideres que cualquier persona llega a la vejez, por muy poderosa que seas, por muy rico, por mucho que mandes, por mucho que manipules, por muy fuerte que estés, vas a llegar a la vejez. Contra ella no se puede. Y ahorita eres un joven enérgico que manda, gobierna, incluso en la iglesia. Al rato eres un viejito que tiene que abandonar sus puestos para ser relevado por otro. Así como había tanto tradicional y fue relevado por obispos masones, por obispos modernistas, así hay obispos modernistas que van a ser renovados por obispos buenos. ¿Qué te quiere decir esta información? Que tengas fe, que luches como tienes que hacer tu parte, pero que tengas fe, que confíes en el Señor y sobre todo que pienses que el Espíritu Santo va a actuar, que no se va a quedar con las manos cruzadas. Mucha gente se la pasa dividiendo, son sectarios, que se la pasan diciendo que el cónclave no es fraudulento, que hay mucha mafia. Sí hay mafia, sí hay manipulaciones, sí hay sobornos, sí hay todo eso. Pero el Espíritu Santo, lo que no lo aprueba, pues lo permite. Porque los hombres somos libres y Él respeta nuestra libertad. Sin embargo, cuando el hombre se está descarrilando, cuando el hombre empieza a salirse del carril, es obvio que Cristo viene e interviene. Tenemos en la Biblia el ejemplo de la Torre de Babel. Cuando el hombre empieza a quererse descarrilar mucho, claro que Dios tiene que intervenir. La mano de Dios tiene que intervenir y eso va a pasar en la iglesia católica. Los prelados han sido tan descuidados que Dios va a intervenir. Y esta generación de futuros buenos sacerdotes que quieren volver atrás, volver a las fuentes, son los que pueden restaurar la iglesia católica, mis hermanos. Enhorabuena, pidámosle a Dios que nos ayude, pidámosle a Dios que nos cuide, pidámosle a Dios que restaure su iglesia. Sobre todo pidámosle a Dios que restaure a sacerdotes buenos para que sepan dar testimonio como Él lo manda.
Que así sea, mis queridos hermanos. Gracias por llegar a esta parte del video. Ojalá te sirva para tu crecimiento y para tu formación espiritual. Bendiciones y hasta la próxima.